Seguimos con Llegó la hora con Marian Valero por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Soy Marian Valero. Y hoy en Llegó la hora no vamos a hablar de cifras, no vamos a hablar de titulares, no vamos a hablar de consignas, vamos a hablar de algo mucho más profundo, porque llegó la hora de conocer una historia que realmente es estremecedora, porque más allá del miedo, es cómo vivir después del miedo. Y hoy quiero que conozcan esta historia, quiero presentarle a mi invitado, pero antes llegó la hora de mostrar este video. Loren Saleh es un activista por los derechos humanos venezolano. Se convierte en líder estudiantil en el año 2007 y junto a otros jóvenes funda el movimiento estudiantil y la ONG internacional Operación Libertad. A partir de ese momento, se dedica a denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela y a exigir el respeto a los mismos. De igual manera, se abocó a la lucha pacífica por la libertad de los presos políticos en el gobierno del expresidente Hugo Chávez, logrando medidas de excarcelación y beneficios para muchos de ellos. Estamos cumpliendo 23 días desde que iniciamos una promesa que le hicimos al país y es luchar por aquellos que se encuentran tras las rejas por pensar diferente a este régimen. Somos los hijos de Venezuela los que hoy asumimos un compromiso y lo estamos llevando con el corazón, lo estamos llevando con el alma y sobre todo con mucha fe en Dios, porque creemos que cuando las luchas son justas, Dios nos asiste. Su vida e integridad personal estuvieron en riesgo en numerosas oportunidades a causa de su activismo. Horas de la mañana de este martes fueron detenidos 5 estudiantes pertenecientes a Operación Libertad. En mayo de 2013 decide salir del país, se exilia entre Costa Rica y Colombia. Desde el exterior continúa denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela. El 4 de septiembre fue entregado por el gobierno de Colombia al SEBIN, órgano que lo había perseguido en años anteriores. No tuvo acceso a un abogado ni comunicación con sus familiares. No fue informado de los motivos de su detención ni a dónde sería llevado. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Fue llevado a los sótanos de la sede del SEBIN, un lugar conocido como La Tumba. De acuerdo a los testigos, la tumba está 5 pisos bajo tierra. No tiene ventanas. El único sonido de referencia es el ruido ensordecedor de los vagones del metro. Hay 7 celdas de 2 por 3 metros, el tamaño aproximado de un closet o ropero. Las paredes son blancas con piso negro y camas de cemento. Dicen que se pierde la noción del tiempo, y solo cuando los vagones del metro se detienen, reconocen que han pasado un día más en la tumba. A Loren lo han maltratado, lo han torturado físicamente en el pasado, porque en el 2007 él está dando la lucha por Venezuela, por la libertad y por la violación de los derechos humanos. Pero resulta que él me dice, las torturas físicas sanan rápidamente, pero las torturas psicológicas cuestan mucho. Bueno, esta es la historia de nuestro invitado el día de hoy, así que quiero darle la bienvenida a mi querido Loren Saleh. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, yo Pones feliz a ver de... estos videos, imagínate cómo me pongo. ¿Cómo te pones? Bueno, tú sabes que yo ahora soy papá. Ajá. Y dentro de todo, bueno, viví todas estas cosas sin ser papá. Y en ese momento yo pensaba, me voy a morir aquí, no pude tener un hijo, ¿no? Y ahora que soy papá, claro, redimensiono todo. Y digo, ¿cómo será tener a tu hijo ahí encerrado, ¿no? Wow, y lo que están viviendo algunos de nuestros secuestrados de conciencia en este momento, y por eso quiero comenzar a hablar de tu activismo, porque antes no eras papá, como bien lo dices tú, pero ¿de dónde nace precisamente ese activismo? Si alguien de tu familia no sé, lo aprendiste a través del ejemplo, esas ganas de justicia. Bueno, mi familia, si supieras que mi familia no está involucrada en la política. Mi familia es una familia de inmigrantes que llegó a Venezuela y siempre trabajadores, personas, comerciantes, trabajadores en el sector privado. Pero claro, yo nací en el 88, entonces mi generación estuvo muy marcada por cosas bien interesantes, ¿no? Mm. Primero, de pequeño, hubo 2 cosas que yo recuerdo que para mí me marcaron mucho, ¿no?
partiendo de una base católica cristiana, que creo que eso define mucho también tu concepción sobre el ser humano y tu sentido en este planeta. La primera, las dos cosas que yo creo que me marcaron mucho y me llevaron después a hacer activismo es una frase del Principito, del libro Principito, sí, no sé si lo has leído. Claro, imagínate, por eso me sonrío tanto, Loren, porque El Principito fue el primer libro que me obsequió mi papá y yo no sabía ni siquiera leer y mucho menos escribir, claro está. Yo después cuando aprendo a leer y escribir, el primer libro que leo es El Principito y es mi libro de cabecera y ha sido para mí un descubrimiento dependiendo de las etapas de mi vida. Totalmente. Bueno, ahí hay una frase que dice, lo esencial es invisible ante los ojos. Y claro, esa frase se queda ahí como retumbando, como, ajá, ¿qué es lo esencial, no? Y empiezas a buscar algo, ¿no? Y después yo me topo con una revista de Amnistía Internacional. Ah. Y ahí nace Defender los entonces, derechos humanos, ajá. la profesión más peligrosa del mundo, decía el titular. Defender los derechos humanos, la profesión más peligrosa del mundo. Y eso me cortocircuito, Y ¿no? eso para ti, a lo mejor siendo tú tan joven, te dio como adrenalina y dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero Aquí hay defender algo. los derechos Claro, humanos. Y claro, no claro. eras papá, eras un joven y cuando uno es joven, no solamente es el tema de a lo mejor de la inmadurez, de creerse que uno puede con todo y de... Y no sé, a lo mejor eso del riesgo uno no lo mide tanto y más ahora, pues en esta nueva etapa. Y justamente Y hablando... la ilusión porque lo que pasa con la madurez es que la madurez implica que te vas cortando las alas, ¿no? Y de joven no solamente es inmadurez, es ilusión, ¿no? Que es una ilusión bonita, que es una ilusión creadora, es decir, bueno, las cosas se pueden cambiar, ¿no? Entonces eso te lleva a una búsqueda ahí, ¿no? A algo, te pone muy Mm. inquieto. Claro, tú estuviste durante un tiempo y yo no quiero recordar porque así me lo pediste en una conversación que tuvimos anoche, realmente lo que viviste o describir lo que viviste en la tumba, que quien no lo sepa y nos esté en este momento escuchando a través de Latinísima y viendo a través de Latinísima Radio, la tumba es uno de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro, hoy preso acá en los Estados Unidos, y se hablan de cosas terribles y precisamente de eso. Quiero hablarte un poco del encierro. ¿Qué te quitó y qué aprendiste de ese encierro siendo además tan joven? Eras un muchacho universitario. Bueno, de quitarme, Mm, quitó algo de inocencia, ¿no? Eh, y ese algo es que eh, la tortura es algo humano, wow, ¿no? ok. Es muy humano. Y porque no es un robot, no es un animal, es un humano el que lo hace. Y tampoco es que sean muchas las garantías de que cualquiera de nosotros pudiera ser un potencial torturador. Tiene Porque que hace el haber, torturador, claro, lo que hace el torturador, además, hay un tema de poder allí, incluso llega, y así lo he creído yo, Loren, tú lo viviste en carne propia, incluso llega a ser como una especie de gusto, porque estás sometiendo a alguien que tú consideras que está por debajo de ti, estás utilizando el poder. Pero fuera de eso, ¿qué te dejó? ¿Y cómo puedes vivir a lo mejor? No sé si con rencor a ese torturador o si has podido lograr reencontrarte contigo mismo e inclusive perdonar a aquella persona que te hizo todas las torturas durante tantos años en ese centro que se llama el la allí en tumba, en la tumba en el Sebin. Ajá. me dejó muchas cosas, porque, claro, una de las cosas más importantes fue entender esa frase del Principito. Lo esencial es invisible ante los ojos.
Porque, claro, si estás encerrado en una caja donde no puedes hablar con nadie, donde no sabes si es de día o de noche, donde no sabes si dormiste 5 minutos o 10 minutos, donde no te puedes ver en el espejo y por ende se te olvida tu rostro, donde, donde no puedes sentarte en una silla, pero hermana, donde no puedes ver otros colores, donde no puedes abrazar a alguien, donde no puedes sentir la textura de la tierra o el agua de la lluvia, donde no puedes sentir el viento en la cara, donde no puedes comer con un cubierto de metal. Ya ni hablemos de atardeceres, de un beso, de un abrazo, ¿sabes? Entonces, claro, cuando te quitan todo eso, y no estoy hablando de una semana ni de unos meses, sino por algunos años, bueno, empiezas a darte cuenta que lo esencial es invisible ante los ojos. ¿Qué quiere decir? Yo cómo me hubiese podido preguntar qué importante es ver el verde o el rojo, chamo. Claro. Esos pequeños detalles que a veces uno los encuentra y uno, porque le es normal, realmente no lo disfrutas. Y yo lo Porque lo decía das también, por sentado. Estás segura exactamente. de que tú cuando salgas del estudio vas a ver el cielo. Y O él vas no a se va a ir, él respirar, va a estar ahí. o respira, solamente la Ujú. respiración que lo das por sentado porque es algo natural e innato del ser humano cuando está vivo. Claro, claro. Entonces, para mí, mira, de verdad, el análisis se puede hacer todo un análisis político de lo que fue esa experiencia esos años, pero para mí, de verdad, es sobre todo fue una experiencia espiritual. Mm, De mucho crecimiento y de conocerse, porque creo que no hay forma más directa, yo no sé si la única, en mi caso, la única, en mi caso, pero además directa de llegar a Dios si no es a través de tu propio silencio. ¿Dónde más? ¿No? En la intimidad. Y Dios forma parte y de ese fortalecimiento que tuviste que tener durante estos años de encierro que estuviste allí en la tumba. ¿Lo encontraste allí? ¿Lo habías encontrado antes porque me dijiste que vienes de una familia, pero ahí lo fortaleciste o lo vistes con otros ojos? Sí, yo, bueno, siempre he sido, bueno, soy gocho, ¿no? Y los gochos somos también muy católicos. Y lo soy orgullosamente practicante. Y además, mi familia, y de forma, no solo porque mi familia lo era, sino de forma espontánea, tuve como mucha sensibilidad con eso. Vivir durante años persecución, clandestinidad, varias detenciones, solo hacía que me acercara más a él. Y estos años en silencio, ahí encerrado, imagínate, estás encerrado, varios sótanos bajo tierra, en una caja, no puedo hablar con nadie, tú te aferras a Dios y peleas con Él y le reclamas por qué estás vivo y no te mueres de una vez. Y le reclamas por qué hay tanta gente mala con tanto poder y por qué no cambian las cosas. Y le reclamas muchas cosas. Y el tiempo, bueno, vas descubriendo, ujú, que la relación con Dios es más compleja de lo que uno puede dibujar. Y no, Para mí fue muy importante. claro, y en ese, en ese reclamo con Dios y en esa rabia con Dios, porque es como un proceso también de duelo que supongo que tuviste que vivir dentro de todo lo que te pasó. Ahora, ¿crees que la respuesta es que quedaste vivo porque tú eres una persona que eres ejemplo para muchos y que estás aquí para seguir todavía en el activismo en el que estás, donde te encuentras en Europa, alzando la voz por los derechos humanos? Ah, es que tocas un tema que para mí es complicado. A ver, bueno, uno, creo que todos somos del tamaño de nuestras circunstancias.
Es decir, si a mí me hubiesen preguntado si yo hubiese sido capaz de soportar algunas de las cosas que he vivido, yo hubiese dicho que no, Mm. hasta que lo viví. Entonces, creo que somos nosotros y las circunstancias, y somos del tamaño de ellas. Por lo cual, no soy ni el primero, ni el último, ni muchísimo menos el que más ha sufrido en todos estos procesos que hemos vivido los venezolanos. Por otra parte, sabes que yo siempre quise ser papá, ¿no? Eh, Entre otras cosas porque soy hijo único y ser hijo único siempre es una carga complicada. Y más cuando has estado varias veces al borde de la muerte por, porque lo decidiste prácticamente como profesión, pues te interpelas algo muy primario además y muy orgánico que es, bueno, la sobrevivencia de tu especie, ¿no? De tus células. Entonces, yo siempre quise ser papá, pero nuestra juventud la sacrificamos por luchar contra un sistema criminal y militarista. Y así se nos fue pasando nuestra juventud, poniendo siempre por adelante la causa democrática. No hay cumpleaños, no hay fiestas, no hay graduaciones, no hay playas, no hay fines de año, no hay cine, no hay novias, no hay nada. Esto siempre. Caigo detenido. Digo, voy a morir aquí. No voy a tener un hijo. Y aquí se acabó todo. Dentro de las conversaciones que tengo también con Dios es... eh, porque de pequeño en algunos momentos también me planteé, ¿será que yo me meto a la obra de Dios? Porque también es una forma de hacer trabajo social, de explotar y explorar toda tu vocación de servicio sin tener que meterte en un partido, que siempre los partidos uno le tiene como mucha fobia, ¿no? Cuando estoy preso retomo otra vez como ese tema con Dios, e incluso le digo, si yo llegara a salir con vida de acá, eh, yo me entrego a tu obra, Dios, ¿no? Mm. Salgo, hermana. Y con la persona que había conocido justo antes de mi detención, tengo mi primer hijo. Apenas salgo, llegando a Madrid. Ay, Y mi segundo hijo. qué linda Entonces, historia, Loren. Loren Salén entonces, conversando con nosotros. Ajá. entonces, claro, hubo un momento para mí, claro, salí, tuve mi primer hijo, Loren Gabriel, y el segundo, Enrique María. Cuando lo puedo ver a los ojos, y ahí hay un cambio, ¡puf! Cambia por completo todo, y mi vida ya, yo no soy yo, yo ya soy mis hijos, pero una parte de mí se cuestiona y dice, ¿será que estoy siendo un egoísta? ¿Será que yo estoy traicionando la promesa de trabajar en la obra de Dios? Y me voy un tiempo, esto es muy íntimo lo que te estoy contando. Me voy a San Francisco de Asís con un amigo, con uno de mis mejores amigos. Y me tomo unos días de retiro. Y lloré mucho. Mm. Y yo le pedía perdón a Dios porque yo decía, bueno, mírame, yo ¿será que estoy siendo un egoísta, Dios? Porque yo estoy pensando en mí y en mi deseo de ser padre y de tener hijos y de luchar siempre por el tema de Venezuela y estoy abandonando esto. La conclusión, después de días ahí y llorando, orando, bueno, con miedo, con vergüenza, con, con tristeza, como con culpa, con doble culpa, porque era como, me siento mal porque fui egoísta y después otro como, que mal, que bolas, que me estoy sintiendo mal por sentirme mal de ser papá. Al final, el mensaje que me dan todo este proceso de retiro a través bueno, de conversaciones después con otros padres que ni sabían lo que me estaba pasando y varias cosas de esas que suceden cuando estás concentrado en oración,
Es que, claro, la familia es una forma de servicio a Dios. Y la amistad es una forma de servicio a Dios. Y que también lo que hacemos con nuestro entorno inmediato, y la educación que transmitimos a nuestros hijos y el trato que llevamos con nuestros familiares y amigos es parte de la obra de Dios. Y esto no está divorciado, sino todo lo contrario, tiene mucho que ver con nuestra causa venezolana. ¿Y por qué tiene que ver con nuestra causa venezolana? Porque nosotros tenemos que recomponer el Ujú, tejido social. así es. Y por eso una de las heridas más profundas que tenemos y que tenemos que perdonar, y va a ser difícil, pero lo tenemos que hacer, es la herida que nos dejó la separación de tantas familias, tantos cumpleaños, tantos funerales, tantos fines de años que hemos tenido que hacer vía teléfono por todo lo que ha pasado en nuestro país. Así es, yo Pero creo hay que que tu recomponer otra vez. historia, sí, tu historia, Loren, gracias de verdad por además abrirte con nosotros y tener estas confidencias. Es que a mí me da mucha gratitud saber que una persona como tú, con estos valores, con esta lucha, con este amor hacia la patria, hacia la madre, realmente tengas esta familia y le des el gran ejemplo. Ya me falta poco tiempo y yo quiero ir cerrando. Déjame ponerme este aparatito por aquí. Y que me digas, mi querido Loren, ¿qué le enseñas a tu hijo, ya que siempre estás hablando, o a tus hijos que estás hablando de él, que ha sido para ti un sueño enorme? Salir del miedo, cómo se vive con eso, cómo si ya no vives con miedo, ya no volteas hacia atrás a ver quién te está persiguiendo, cómo vives con eso y qué le enseñas o qué le piensas enseñar a tus hijos. Yo, porque no me estás diciendo cuántos años tienes o si me los dijiste ahorita no lo recuerdo, por favor, confírmame, creo que todavía están chicos. ¿Qué le vas a decir de lo que vivió su papá? ¿Qué ejemplo le estás dando a ellos? ¿Y cómo se vive sin miedo? Y sobre todo también, y te voy a hacer muchas preguntas y discúlpame, ¿no? Porque yo sé que tú eres una persona que tiene mucha retentiva. ¿Qué le dices a aquellas personas que a lo mejor, hablando precisamente del miedo, viven, pero no sobreviven porque tienen miedo y a lo mejor no han tenido una experiencia como la tuya en un sitio tan nefasto, terrible, en esos centros de tortura que todavía hoy hay en Venezuela? Bueno, eh, los tres bebés que tengo, Loren Gabriel tiene 6, Enrique María tiene 5 y Julieta tiene 3 años. Oh, Bellos, preciosos. Y mi mamá, yo como mamá, por favor, no le metas tantas ideas a la cabeza a los niños. Por favor, no le vayas a contar cosas de Venezuela sin previo consenso, por favor, porque mi mamá, claro, yo no soy así de gratis. Es decir, a mi mamá a mí me metió muchas cosas en la cabeza, ¿no? mm. Entonces yo no quiero pasar por lo que pasó mi mamá. Entonces siempre estuvimos como insistiendo mucho en que explore ambos, los tres, las artes, que no tengan miedo en expresar sus sentimientos, porque una cosa de ser libre es tener la capacidad de sobreponerse al miedo. Y creo que el miedo, para sobreponerse al miedo, uno tiene que saber expresar sus sentimientos. Cuando tú expresas lo que sientes, no dejas de sentir miedo, pero puedes pasar por encima del miedo. Entonces, bueno, una de las cosas como papá que yo no quiero es que mis hijos carguen con fantasmas ajenos. Mis fantasmas son los míos y mis cruces son las mías. Quiero que él conozca la historia, que él sepa muy bien de su país, que se sienta muy orgulloso de sus orígenes, pero que cargue con sus propios fantasmas y que descubra sus propios retos, que me deje a mí con los míos. Él conoce muy bien Venezuela, los tres niños, mi mamá, todos les hablamos como adultos, con madurez, con mucho respeto, respetándolos a ellos, porque los niños hay que hablarles respetando su inteligencia, pero cuidando sobre todo que no vayan a cargar ni resentimientos, ni traumas, ni culpas, ni nada de esto, sino lo bonito.
lo bonito de su tierra y de su origen como venezolano nacido fuera de Venezuela. Y yo creo que esto es algo bien, bien interesante, es una lección no solamente a los padres, sino a todas las personas de no responsabilizar al otro de lo que le ocurre a uno en una vida y a lo mejor por decisiones propias, pero porque tú decidiste ser activista y tú decidiste estar en esto, a lo mejor sin saber cuáles podrían ser las consecuencias, pero uno lo agradece muchísimo. Mira, ya se me está agotando el tiempo, me quedan solamente 27 segundos, mi querido Loren, tus redes sociales para que te sigan, por favor. Loren, @Loren Saleh, en ambas, sí. Ok, quiero que la gente te Instagram, conozca, quiero que te conozcan, porque este espacio lo ven muchísimos personas de Hispanoamérica. Gracias de verdad, tenemos otra entrevista porque esta quedó corta y me quedan muchísimas más preguntas por hacer y seguir conversando pues con tu historia de resiliencia. Gracias, mi querido Loren. Seguro que estés muy bien. Te mando un beso. Bueno, muchísimas gracias de verdad a él por, bueno, por no convertir en dolor en su camino, sino también por enseñarnos de que existe siempre una ventanita que está allí, porque definitivamente lo esencial es invisible a los ojos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se despide por acá a través de Latinísima Radio, Marian Valero. Chao.